La casa es la iglesia familiar. La iglesia doméstica. La iglesia doméstica es lo que tiene que ser un hogar. Por lo tanto, es una extensión de la iglesia, ¿no? Es de la iglesia. Cosas que no pondríamos en una iglesia, pues no la podemos poner en casa. Objetos que se supone que nos traen la buena suerte o que apartan la mala suerte también. Contenido para mayores de 18 años. Eso es contenido para nadie. Para nadie, exactamente. Contenido para nadie. No tiene sentido. Para nadie. No debería existir eso. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast. María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy, el tiempo de Cuaresma es muy propicio para hacer cambios. Todos hemos recibido muchas gracias con la consagración, vamos mejorando, vamos progresando. Y ha nacido este podcast que el objetivo de hoy es justamente ayudarnos a progresar cada vez más y en los detalles, ¿no? Es una manera de ayudarnos muy profundamente y por eso queremos que todos presten mucha atención porque realmente va a ser un tema que nos va a servir mucho en nuestro progreso espiritual. Y hoy vamos a tratar un tema similar. Es un desenvolvimiento en el fondo de toda esa doctrina que de alguna u otra manera ya hemos comentado en otras ocasiones, que nuestro inspirador, el profesor Plinio Correa de Oliveira, en una obra como estas, el RCR, Revolución y Contrarrevolución, nos transmite, nos enseña cómo llevar nuestra fe, cómo llevar todo aquello que sabemos y conocemos por transmisión de la iglesia a lo largo de tantos siglos desde su fundación, llevarlo a la práctica en las cosas más pequeñas. Hoy vamos a tratar de lo que no debe tener un católico en casa. Nuestra condición de bautizados impide con que algunas cosas queden fuera de nuestra casa. ¿Cuáles son? Para ello, para tratar de este tema, hemos invitado a una persona muy especial. Padre Javier, salve María, bienvenido. Salve María, ¿cómo está? Antes de decirle que la carta de Santiago, él dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Interesante. Eso es justamente lo que vamos a ver ahora. El doctor Plinio hablaba mucho de las tendencias, ¿no? Como esto es un tema tan de él, ¿no? Tan profundo que no son solo las ideas las que llevan el mundo una falsa idea, sino una mala tendencia. Es la tendencia que luego acaba cambiando la forma de pensar de la persona. La forma de vivir va a hacer que la persona piense de una manera u otra, no al revés. No es que es la que como piensa que va a vivir, no. Es como vive que va a pensar. Exactamente. Aquella frase de Paul Claudel, creo que es eso, ¿no? Si la persona no vive como piensa, terminará pensando como vive. Es decir, si en su vida cotidiana no es una manifestación de cómo ella cree que es la vida, en concreto podemos hablar directamente de la fe, cosas que no están acordes, permite cosas en su casa que no están acordes a la fe, eso va siendo mella, y termina cambiando la forma de pensar. No es tan malo, empezando a estar ahí. O un animismo, ¿no? Todo el mundo lo hace. Exactamente. Todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no? Y no... Entonces... número, estamos muy bíblicos ahí. El número de tontos es infinito. Sí. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Es mentira. Fenomenal. Entonces, muy, muy importante, sí, que sepamos aterrizar. Algunos consejos aquí vamos a dar de cosas que realmente no convienen que estén en casa porque ellas estarían ejerciendo una mala influencia, ¿no? Veníamos conversando en el camino sobre por qué la casa. Interesante, ¿no? Lo que nos enseña la iglesia, que la casa es la iglesia familiar. La iglesia doméstica. La iglesia doméstica es lo que tiene que ser un hogar. Por lo tanto, es una extensión de la iglesia, ¿no? Es de la iglesia. Y un matrimonio, digamos, la unión entre el hombre y la mujer, que es lo que utiliza el matrimonio, es la unión es un reflejo, mejor dicho, entre Cristo y su iglesia. Sí. Entonces, esa unión que tiene nuestro Señor Jesucristo con su Santa Madre Iglesia, con la más Santa Madre Iglesia, que es su cuerpo místico, por otro lado, eso se refleja ¿en qué?
en el amor esponsálico entre el hombre y la mujer. Ahí, y eso forman una familia, forman un hogar, que es la iglesia. La iglesia en casa, la iglesia doméstica. Y bueno, los retoños, los hijos, la primera idea que van a tener de Dios, pues son sus padres. ¿No? Ellos lo primero que ven es a sus padres y los van a tener como punto de referencia de un ser superior. Y todo lo que ellos ven en casa es lo que va a ejercer una influencia importante en su forma de vida a futuro. Los pequeñitos, bien pequeñitos, los niños pequeñitos, están hablando y tal. El argumento así ya que acabó. Esto me lo dijo mi mamá. Sí. Esto me lo dijo mi papá. Sí. Es sagrado. Pronto. Ya no hay más. ¿No? Ya no hay más. Apeló la máxima autoridad. Ya es... Entonces, como, interesante. Pues muy buen ejemplo. Es eso. Padre, entonces, es eso lo que vemos. Que en casa tienen que ver una iglesia, digamos, una iglesia doméstica. Una iglesia. Eso. Entonces, cosas que no pondríamos en una iglesia, pues no la podemos poner en casa. Exactamente. Hay una lectura de San León Magno, Papa, cuando se reza el día de San Juan de Letrán, creo que es. 9 de noviembre. Él dice, tú te pones bravo cuando ves basura en la iglesia. ¿Y cómo cuidas tu templo? Ajá. Tú ves que eso está sucio y en tu templo ¿cómo eres? Uno puede hacerlo, él habla del templo, del cuerpo de cada uno, pero no puede decir lo mismo. O sea, si uno ve que en la iglesia... O sea, si uno se enfurecería porque en la iglesia hacen tal cosa, en su casa debería ser igual, ¿no? Y así aplicamos lo mismo. Es cierto. Entonces, fenomenal. Hemos aquí resaltado 10 puntos que no son recomendables tener en casa, que no debemos tener en casa por nuestra condición de bautizados. Una vez que la idea es esta, ¿no? Nuestra casa es una extensión de la iglesia. Por lo tanto, es una iglesia doméstica que debe ser al mismo tiempo un refugio, ¿no? Realmente, y es una idea muy bonita, me pareció también. Todos hemos en muchas ocasiones conversado este punto, pero cuando uno sale a la calle, Dios mío, solo coger el carro, salir al tráfico, escuchar el pito, que el otro que le cierra, que ya es, sin contar tantas otras cosas que generan un desgaste. Cuando usted llega a casa, por lo menos eso nosotros lo podemos decir, pero con toda autoridad, con toda experiencia, usted entra a un paraíso. Solo entrar a la sede, que es nuestra casa, digamos, a la comunidad, usted dice, ay, Dios mío. Sí, no llega y por Dios, porque usted ahí siente que ahí usted no está amenazado, principalmente moralmente hablando. ¿sí? No tiene esa agresión moral que se siente al salir a la calle. Total. Y eso debe ser la casa de cualquier católico, de cualquier bautizado, un refugio donde cualquiera quiera llegar y sentirse agradado y seguro. Luego, entonces, ya que queremos sentir seguros, no podemos meter al enemigo dentro de casa. Empezó muy bien, Padre Javier, muy bien. Primer punto. Exactamente. No, en serio, no podemos ni las armas de él, ni las cosas que no condicen a la condición de católicos. Porque ahí es eso. Entonces, interesante, Padre. Hay algo que es bien interesante y lo decía el Padre José Bernardo cuando se hablaba de la familia, ¿se acuerda? A inicio de años ese podcast de la familia. Él hacía una salvedad y me parece interesante recordarla. Sí, mire, quien está viendo esto es una persona católica. Quiere crecer en la fe, no estamos haciendo esto con ánimo de atacar o con ánimo de denigrir exactamente otra cultura, no sé qué, tal, porque hoy en día, cualquiera puede decir, no, si usted está viendo esto es porque quiere ser católico y quiere crecer en la fe. Católico. Exactamente, no estamos haciendo esto con intuito exactamente, pero usted quiere crecer en el amor a Dios, quiere dar un paso en la fe, pues continúe viendo este podcast, pero es importante hacer esa salvedad, ¿no? Claro, porque no estamos contra nadie. Exactamente. Estamos a favor de los católicos. Bueno, pero el evangelio que dice nuestro Señor, quien no está conmigo está contra mí. Claro, y hay también creo que cuando hablamos de las conversiones, se decía eso, decía
no es un punto, o sea, no es sí, claro, los otros estaban mal y se convirtieron a la iglesia. O sea que los otros están mal. Miren, nosotros no hablamos para atacar. Nosotros estamos diciendo un bien que nosotros tenemos, que es que estamos yendo al cielo, estamos con Dios, es un bien. Y nosotros queremos compartir ese bien a los otros. Sí. No, todo esto es un desenvolvimiento de nuestra fe, porque nuestro Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad tiene toda la ciudadanía para ser expresada, y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso mismo aquí vamos a decir la verdad. Exactamente. Bueno, pero padre Javier empezó muy bien de no dejar entrar al enemigo en casa. Primer punto, de cosas que no debemos tener en casa. No debemos tener amuletos. Amuletos. Eso, por increíble que parezca, se ha vuelto súper común. Muchísimo. Súper común. Es que trae buena suerte. Es que trae buena suerte. Uy, no. ¿Cómo que trae buena suerte? Y hay amuletos que son como culturales, ¿no? Uno dice: ay, no, sí, yo rezo y todo, pero es que esto me lo dio fulanito, o no, es que esto lo compré en un viaje, o no, es que esto... Sí. Pero es un amuleto. No puede. No deja de serlo. Y hay de todos. Cambiando el país, cambiando la cultura, hay algunos que son en todos los lados. Hay otros que depende del lugar donde uno esté. ¿Por qué? Porque son culturales. Pero las cosas son cosas, objetos, ¿no?, que se supone que nos traen la buena suerte o que apartan la mala suerte. También es horrible. Pero una vez hace poco, tuve que entrar a un almacén porque estábamos haciendo una cosa para una imagen de la Virgen, y la persona nos conocía y ya le hemos llevado cosas de Nuestra Señora, y la señora pues le gusta las cosas de la Virgen, y puso en la pared un cuadro que le habíamos regalado a Nuestra Señora de Fátima, en la pared así súper bonito, donde está que, o sea, quien entra lo ve. Pero en el mostrador, a las tantas, al ladito, más o menos de ese tamaño, un elefante. Me pareció curioso un poco bueno, tal vez tendrá cierta... de su animal favorito. Le gustan los elefantes. Pero no, el elefante es un amuleto, ¿no? Total. Que trae, digamos... Viene de la cultura de la indiana. Y ahí camaban los elefantes. Dicen que cuando uno acaricia la trompa de un elefante, si el elefante levanta la trompa, trae buena suerte. Que va entonces, porque es la cabalgadura de un dios, el Ganesh, el dios de la cabalgadura de Brahma. Entonces, de ahí vienen los elefantes. Todos con la trompa levantada. Pero mire que es detrás hay toda una filosofía, una religión y otra religión. Es otra religión. Y una religión de todo el sistema de la reencarnación de Brahma y todas aquellas cosas. Pero viene otro parecido. Es el gatito. Ay, sí, ese gato. Ese que mueve la mano. Y a veces se mueve así la mano y tal. Uy, ese es coreano. También no sé exactamente, pero es para que va atrapando para la abundancia, el dinero, la abundancia, cosas así. Pero bueno. Increíble, curiosísimo. ¿no? Otra cosa que uno ve y se ve mucho es una especie de circulito con unas plumitas colgando. Como la tela de araña. Hilos ahí todos cruzados. Que los atrapasueños. Atrapasueños. No los ve hasta en los carros. No sé si es para que no se duerma el hombre, pero es que es rarísimo. Qué horror. Para los malos sueños. Esos no son de los norteamericanos, los indios norteamericanos. Creo que sí. No conozco el origen, pero es una cosa que no... Es un amuleto. Es un amuleto. Que es una deturpación de la fe. Porque creer que una tela de araña hecha con hilos me va a dejar que yo tenga malos sueños y voy a tener buenos sueños, pues... o que mis buenos sueños, o que mis sueños se vayan a cumplir. No tiene nada que ver. No, y como si la iglesia no estuviese ofreciendo solución a esas cosas, esos eventos que se pueden presentar. Una costumbre muy bonita que Monseñor Juan instituyó y nos dejó como legado, antes de acostar, de rodillas frente a la mesita de noche, rezar la oración de la noche y rociar la cama con agua bendita y persignar. Y la deja uno... Y la deja uno la mano ahí. Por si acaso por la noche. Por la noche uno necesita. Y uno ve lo curioso, ¿no? Porque hay gente que dice que eso es exageración.
Pero llenar la casa de numeritos, no. Entonces, Exacto. ¿a qué jugamos? No es. ¿No es? No, ya luego hay cosas que son muy, muy, muy curiosas también. Sí. Yo no sé cómo será aquí, pero en España es el ajo. Sí. Muchísimo. El ajo. Ajo. Una cabeza de ajo que se pone en las puertas, Sí. detrás de las puertas y tal, o en las ventanas para que la mala suerte no entre. No entre. Para espantar a la mala suerte. Uno Yo ve creo que sé por el olor, pero bueno. ajos colgando, uno ve ajos colgando en las Ajos, casas. es por sí, Sí, ajos, horror. ajo. Y sal, que ya no sé que se echa en las esquinas, pero no sé para qué es. Pero que no es el sal. Que no es la No, sal, no, eso no es es en sal. cuanto sacramental, ¿no? Es sal, porque también para conservar o no sé qué cosas así. Ahora hay que tener mucho cuidado porque uno encuentra hoy día mucha mezcla, ¿no? Sí. Súper común. Ahorita que estábamos viendo aquí había paramos en un semáforo y en un poste ahí un aviso Sí. de brujería, pero Con con la la foto imagen de de San San Miguel Miguel. Arcángel. Es absurdo. O sea, no tiene nada Aquí que ver es San Santa Miguel Marta. con Eso es- brujería. En Colombia es Santa Marta. Santa Marta, no se sabe qué Marta es esa. Que Porque es una pena que Santa Marta es una santa Sí. espectacular y y todos usada los... mucho para la Y eso santería es que también. viene mucho aquí en América de las culturas africanas con los esclavos. máscaras. Con los esclavos. Vinieron los esclavos y ellos siguieron practicando los cultos ancestrales africanos. Ujú. Solo que, claro, los señores eran católicos, les hicieron católicos. Entonces ellos pusieron delante La una y la otra. una cosa, pero por detrás no es. Entonces, Santa Marta no lo sabía, pero era una La santería divinidad, sacramental. una divinidad africana. ¿Qué más hay? Bueno, San no sé Miguel. San Miguel, todo eso viene de las culturas africanas. Son ya. San Miguel Arcángel. Sí, la espada de San Miguel Arcángel es Ah. una planta. Sí. Es una planta que se pone también en las cartas para tener prosperidad. ¿Sabe otra Bueno, cosa aquí que he ves visto? la sábila. Aquí ponen sábila, la hojas de sábila, sábila detrás sí. de la puerta. Y detrás de o la puerta herraduras. viene una herradura, ¿no? Herraduras Sí, también. eso sí. Eso Para la no. buena O sea, suerte. todo eso son amuletos. No. Todo eso. Todo eso son El amuletos. chino, aquel circulito con el pompón rojo. Que también. Como eso lo que dicen en la España de la pata del... la pata del conejo. Sí. Sí, pero eso. Disculpe. El conejo tenía 4 y lo mataron. Exactamente. Exactamente. ¿De qué se ríe? Es la verdad. Su sentido como padre, no me gusta. Pero bueno, pero aún estamos así medio divirtiéndonos y tal, pero no, eso va por detrás, viene Uf. mucha cosa que no es así. Son demonios propiamente, son instrumentos del demonio, así como nosotros tenemos, por ejemplo, una medalla milagrosa, tenemos la cruz, tenemos una imagen, una estampa de la Virgen, que claro, no es ella, no es la Virgen está en el cielo, pero es algo que nos une a ella. Esas cosas unen al demonio. Y vea Total. que mismo, o sea, imágenes como eso que usan San Miguel, Santa Marta. Es bueno siempre llevar a bendecir y que el Padre Sí, desvincule muy bien, pues bendiga muy bien, porque recuerdo haber visto una persona que llegó una vez, pidió una bendición y temblaba, no paraba de temblar, pero el tiempo entero temblaba y pasó mucho tiempo como que, ¿qué hacemos para que deje de temblar? No, rezamos con esa persona, le dimos bendiciones, no paraba de temblar. A las tantas, no sé por qué razón alguien dijo, venga, ¿no tiene algo puesto que de repente esté? Ay, pues no, yo solo tengo esta medalla, se la quito y dejo de temblar. Solo que la medalla se la había dado una persona Y la había Ahí bendecido. Ahí está. Especial. Sospechosa, sí. Es Y complejo. era algo que funcionaba como amuleto. Si bien que tenía la forma de la medalla milagrosa, estaba funcionando como amuleto. Tenía algo raro que estaba repercutiendo Pero- en él de esa manera, ¿no? En la persona de esa manera. Pasa mucho que nos tocó un caso de una familia que, bueno, estaban súper bien, solo que un tío le regaló a los hijos, les trajo de no sé dónde un paseo, les trajo, creo que una especie como de cristal o de obelisco, no sé qué, para que adornaran el cuarto. Y desde que se los trajo, empezaban a tener pesadillas, los asustaban, no sé cuánto, no sé qué. Y, ay, no, pero es que fue un regalo del tío.
Y pues saque eso. No más que sea regalo que sea, sáquelo de la casa. Eso es... Los cristales también, toda la Sí, gente. sí. Eso se une a la nueva era, la New Age, Ujú. todo aquello. Que si bien muchas cosas de las energías son reales, son reales y todo tiene existen. energía, Y existen. pero eso lo deturpa de tal manera que lo vuelve una religión, No ¿no? vuelve un amuleto. Bueno, segundo punto, dioses falsos, ¿no? Bueno, dioses eso de, va muy unido de alguna a- manera ya lo hablamos. Va muy unido. Pero El sí se Buda, nota muchos, muchísimo. Buda. Recuerdo haber visto en Uy. una bendición de un lugar, estaba la cruz de San Benito, sí, y al lado habían otras cosas que son dioses paganos, o sea, que realmente son dioses paganos. Pero Dios mío, a ver, con la mano está? Sí. en el manto de la Virgen y con la otra mano Total. no puede. Y como no si puede. nada, eso nos pasó. Ay, no, entonces voy a quitar al gordito, a Buda, voy a quitar al gordito para poner a la Virgen. A ver, señor, ¿usted qué es? Usted, o sea, ¿en qué piensa? Sí, nada. Nada. No, Porque son cosas totalmente excluyentes como eso. Dicen otros dioses, divinidades africanas, Mm. norteamericanos, los tótems, para... Todo eso son demonios, pero ahí ya no es que sean ligados al demonio, ya No son... es porque estemos atacando, como lo aclaró el hermano Alfonso al principio, sino porque es justamente lo que está en la escritura, ¿no? Los dioses de los paganos son demonios. o sea, si Porque- usted quiere ser católico, Porque Dios permitió que los pueblos se desviasen, digamos, en ese politeísmo, Les dejó, digamos. porque por eso fue un permiso, porque pasó, pero para que después se dejasen influenciar por la revelación en el pueblo judío, que era un pueblo monoteísta, ¿sí? Adoraba a un solo Dios, y para que se ejerciese toda esa influencia sobre el mundo entero, sobre todos los pueblos. Y San Pablo lo dice claramente, usted lo acaba de recordar, los dioses de los paganos son demonios. Y repercute realmente en casa la presencia de un ídolo. total. No sé si ustedes se recuerdan muy bien Judas Macabeo, ¿no? Sí, estaba pensando en Es eso. súper interesante. Sí, sí. ¿Recuerdas? No, encuentro lo estoy viendo. No, que ellos estaban en una batalla y la batalla estaba súper complicada y pues él tenía una misión importantísima. Obviamente era una batalla que Dios quería que se trabase para librar al pueblo de Israel, porque el pueblo estaba queriendo ser fiel a la ley de Moisés y les estaban imponiendo justamente y respetar la ley. Entonces ellos no vieron más manera que defenderse. Y una batalla estaban casi que perdiendo, supremamente complicada, y él, pero Dios mío, o sea, que quedó un poco perturbado, pero ¿por qué? Y ahí rezó y pidió el auxilio divino, vino el auxilio divino, pero muchos cayeron, muchos quedaron ahí, sus cuerpos tendidos en tierra. Huyeron los enemigos cuando fueron a sepultar los cuerpos de sus combatientes. Encontraron que todos los que habían fallecido tenían un ídolo debajo de la túnica. Ahí está. Dios los eligió así perfectos. Todos habían prevaricado. Fue bonito porque Judas Macabeo mandó a ofrecer un sacrificio por las almas de ellos para que Dios les perdonase ese pecado. La iglesia usa este hecho de las Sagradas Escrituras para hablar de las almas del purgatorio, ¿no? Cómo hay que rezar por las almas. Hay otro hecho que es el de Josué, que en los contextos tenían que acabar con todo. Y en la siguiente batalla, varios murieron. Y eran los que habían cogido, pero no lo habían cogido por idolatría, sino que eran ídolos de oro. Y lo habían cogido por el oro. Por el oro. No aún así. No era por... Pero aún así. ¿Por qué? Porque son demonios, son ídolos, son unión, no somos católicos. Nosotros creemos en un Dios uno y trino. Pronto. Interesante. Bueno, tercer punto. Lecturas contrarias a la religión y a la moral. Bueno, eso es obvio, digamos. Se supone. Bueno, se supone, pero ¿por qué? Porque primero contra la fe. Porque son
lecturas, libros, a veces son revistas que son contrarias a... Y eso va entrando, va entrando. Y es como el agua que va erosionando la montaña y hace el Gran Cañón del Colorado. Total. Es el agua pasando. Pues eso es lo que pasa. No, yo creo, sí crees, pero ahora. Pero de aquí a 10 años, ¿quién te dice que vas a seguir creyendo si sigues leyendo? O te pone problemas en la cabeza. Después, el hogar no son solo los padres, también son los hijos. Claro. Y la mentalidad no está tan formada como en los padres. Si ellos ven que mi papá lee tal cosa, es porque esa cosa es buena. Si mi papá ve tal revista, oye, ¿por qué no la voy a ver yo? Luego, contrarias a la moral, ya eso. Por más de que, no sé, el papá dice, tiene algo X o Y o Z y lo esconde. No adelanta. No. O sea, el hijo tarde que temprano va a encontrar. Todos hemos sido niños. Sí. Todos hemos sido niños. Culcones. Y uno investiga a ver qué tiene papá. Porque son las cosas de papá. El misterio, ¿no? Y si son, porque normalmente se hace si son varios hermanos, entre 2 por lo menos. Ajá. Pero hay que dejarlo todo igual para que no se entere. Exactamente. Y ahí, Y el escándalo que es eso, ¿no? Lo que repercute Terrible. puede quebrar la inocencia dentro de la Sí. propia casa. sí. Total. Puede quebrar la inocencia dentro de la propia casa. Ujú. Ha pasado. Sí, o sea, eso sí, padre Sí, confesor, total. usted sabe que ya pasó. Sí, que que pasa. ha pasado y es una cosa realmente lamentable. No, y padres y madres que vienen después llorando. Me arrepiento muchísimo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Rezar porque ya no, el daño está hecho. Está hecho. Y eso contra la fe y contra la moral también. Sí. Cosas que son contra la moral. Ujú. Digamos que son libros obscenos. Sobre todo revistas. Eso era lo que son más. Ya estamos en otra época, pero bueno. Es verdad. Yo creo que saltar para el siguiente punto porque hay mucho más Claro, Es lo actual. mucho más es lo actual, mismo. exactamente. videos contrarios a la religión y a la moral. Que es lo ¿Sabes? Si mismo, quiere- pero no en el siglo XX, sino en el XXI. Sí, es lo que se da más. Padre, yo creo que lo dejamos enunciado y paramos para una pausa. A ver. Porque el tiempo va... Yo Vayan. calculé. No, terminemos este y ahí. Bueno. Ujú. Bueno, pues es lo mismo que los libros, solo que es más moderno. Y eso no solo vídeos, la internet, Es que es eso. la famosa O sea, internet, el celular. La cantidad de casos que, bueno, es que nosotros trabajamos mucho con jóvenes. Yo creo que los papás hoy día no conocen a sus hijos. No, y no se enteran no. de lo que está No se pasando. enteran. Pero son niños No se enteran. súper inocentes, visiblemente. Pero lo que saben escandalizaría a mucha gente. Lo que ellos saben. Ajá. Y lo que se pasan en el colegio, Uf. pero páginas pornográficas directo. Pero así. Sí, que no, que una mala concepción. entra en esta página. Hoy día que dice que contenido, porque me imagino que eso es por ley, ¿no? Contenido para mayores de 18 años. Eso es contenido para nadie. Para nadie, exactamente. Contenido para nadie. No tiene No sentido. debería de existir. Para nadie. No No debería debería existir existir. eso. Es decir, y luego todo lo que hay por detrás de la pornografía, no solo lo que se ve, sino lo que hay por detrás de trata de blancas, de esclavitud, ¿cómo se llama esto? De vicio, de degradación humana. Todo eso lo que hay por detrás es inmenso. Eso, mejor no entrar por ese tema. Sí. Ahora que, Pero- que o sea, una cosa que hace que se debería decir que no se debe tener en casa es internet abierto. Ah, no, eso sí, no. o sea, el internet que no tenga un cuidado, un control parental, pero para todos. Para es que todos. no es solo para los Padre. niños, para Ponga trabas, Sí. ponga todo. ¿Por qué? Porque no es... que quede un registro que papá pueda revisar, mamá pueda revisar de papá, mamá. O sea, Todos. cada uno ayudando A a otros. protegerse Claro, porque protegerse. está Eso no se puede. No puede estar en casa. No puede entrar en la iglesia. muchas cosas peor que la calle. Sí, Sí. Muchas veces. sí, sí. Entonces, Entonces, Aparecen mucho cosas peor. ahí que... Mucho peor. Lo que usted escucha, Dios mío, pero
puede ser que... Ay, Dios mío. Y todo comienza porque el niño está haciendo ruido y el papá le pone un teléfono para distraerlo. Desde la primera infancia. Desde la primera infancia ya le pone una pantalla para la televisión. No es que no sabe cómo usarlo, entonces tome. Que no sabe, Lo que tú piensas. le da 2 vueltas al papá. Sabe muchísimo No saben más. abrir eso. Estábamos en un consultorio de esos que tienen varios médicos, varios dentistas. Y una madre con una niña bien chiquitita. Ahí la niña, la revista, cogió una revista y empezó. A la revista. A la revista Como para si pasar la pantalla, ¿no? Solo que la revista no cambió. Ahí cogió y la tiró así, y toda enfurecida, porque no. Y ahí cogió el celular y ahí sí empezó. ¿Cómo que saben moverse? Vamos a hacer una breve pausa de este podcast de las 10 cosas que un católico no debe tener en casa. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Muy estimados amigos, Salve María. Seguimos aquí en nuestro podcast de las 10 cosas que no debe tener un católico, un bautizado en casa. Supremamente importante este tema y interesante. La verdad es que pensé que no nos íbamos a demorar tanto los primeros puntos, pero... Sí, pero es muy importante. Sí, claro, sí. Todas estas cosas. Es muy importante. Vamos a remodelar la casa, ¿sí? Para Semana Santa, dejar la casa bien en orden. Sí. Hablamos de los videos, hablamos primero de los amuletos, de los ídolos. Son cosas que generan realmente una energía, mala energía, una mala presencia en casa. Sí. No sé si le ha pasado, padre, entrar en casas y usted sentir que, aquí hay algo raro. Aquí hay algo extraño. Y usted va a ver y sí lo hay. Sí lo hay. Dioses falsos, sí, tener mucho cuidado. Todo eso repercute muchísimo. Lecturas contrarias a la fe, sí, lecturas contrarias a la moral. Es interesante cuando una persona tenga una duda de fe, lo que aconsejan los santos, ¿no? Sí. Primero, tentaciones contra la fe y la moral, las dos. Y la castidad. La castidad contra la castidad, huir. Son dos tentaciones que no se enfrentan. Hay que huir. La persona tiene una tentación de fe. En ese momento nada. Huya de esa tentación, intente no pensar en otra cosa. No empiece a leer como desesperado, no. Piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. Y cuando pasa la carga del demonio se da cuenta uno que era una tontura. Y después preguntar a una persona entendida, ¿no? Sí. Porque va y le pregunta a una persona que no le sabe responder y lo deja peor. Videos inconvenientes, pero total, esto es devastador. No se imaginan. Nosotros que trabajamos tanto con chicos en los confesionarios escuchamos el daño que hace el demonio por medio de un internet abierto, la televisión, ningún tipo de control. Por Dios, es un mal terrible. No alcanzan a dimensionar. Los niños en el cuarto, eso es una barbaridad. Tener la pantalla de internet y el computador en el cuarto, eso es una barbaridad. No, pero por la noche lo ponen. Sí. Y el chico empieza a estudiar, a trabajar con audífonos, ¿no? Ahí la mamá o el papá
pierden cualquier control de lo que esté viendo y escuchando. Tanto hoy día que se estudia en casa, pues eso se presta muchísimo para que los chicos caigan en esto. Bueno, siguiente punto. El armario. Lo que no se debe tener en casa. Bueno, modas. El armario de una persona dice mucho de la persona. Uh-huh. Total. Como de la persona, como hace, como la psicología. ¿Por qué? Porque el armario quiere decir la ropa, cómo viste. ¿Sí? Uh-huh. Si se deja influenciar por las modas Uh-huh. O no y tal. Entonces tiene que ser ropa a favor de la moral, digamos, Claro, no ser en contra de la moral. No puede ser. Y luego, digamos, es que la moda hoy en día es tan extravagante y tan triste, porque la palabra es triste, que no puede ser, digamos. ¿Cómo? Digamos, no es que no pueda vestirse uno de negro, pero digamos, sobre todo es a favor de la moral, es decir, cuidado con lo largos que son las cosas, los vestidos, en las mujeres, los pantalones en los hombres, si están muy apretados o no. Es increíble cómo sí, a veces que pasa que cuando usted empieza a confesar, padre, usted comienza a dimensionar realmente el mal que eso puede causar a uno y a los otros. Claro. Recuerda ese hecho de un joven que llegó la hora de la comunión en la misa y una joven, cuando volvió a su lugar después de comulgar, encontró un papelito, ¿no? En su puesto. Le había escrito el joven que estaba atrás de ella. Dice, por favor, la próxima ten cuidado, que por tu culpa hoy no pude comulgar. Impresionante. Ahí, claro, el joven es un flojo, vale, sí, está bien. Pero le hubiese podido ayudar. La culpa es de él, pero la otra no ayuda. Y es verdad, ese evangelio de que en el fin del mundo la reina del sur se levantará, que muchos exegetas dicen que así va a ser el juicio, que no es solamente yo con Dios, sino el juicio final va a ser qué pasó con los otros. Y si él me hizo caer, esa parte del juicio, ¿no? Claro. O sea, claro. ¿Yo qué estoy haciendo para que los otros se santifiquen o no? Se santifiquen o no se santifiquen. Ahora, el mal ejemplo que se le puede dar a sus hijos teniendo vestimentas inconvenientes en el armario. No. Y así sea solo y permitiendo a los hijos tenerlas también. Claro. A tantos niños como niñas, los dos. Porque la moral es para los dos. Claro. Y el pudor es para los dos. Hay partes del cuerpo que no se pueden mostrar en público. Es una pena porque usted ve que degrada a la persona, sí. ¿No? Sí. Usted ve que la persona puede tener un corazón muy bonito, sí, y muy noble, pero está mostrando algo tan secundario de sí, que es la impresión que está dejando ante los otros. Literal. Y aquella belleza moral que tiene dentro queda oculta porque otras cosas no se ocultaron. Es lo que llama la primera impresión. Y aquello que realmente tienen de bello en su interior no se conoce. A veces ni hasta la persona lo conoce. Es una pena, es lamentable. Muy triste eso. Eso que tiene de bello con el tiempo lo va a ir perdiendo. Ah, sí. Que dice la escritura, ¿no? La belleza es fugaz, ¿no? Sí. Se marchita. Se marchita. La belleza del alma, al contrario, puede ir aumentando. Y hay muchas personas que son unas en casa y otras por fuera, ¿no? Entonces, no, como estoy en casa, entonces sí me puedo vestir así. Y los niños quedan con esa idea, ¿no? Claro. De que yo debo ser uno en casa y otro por fuera. Exactamente. Y queda ese mal ejemplo, queda esa Y que tampoco está tan mal vestir así. Porque todo el mundo se viste así. Ahí está, el unanimismo. Pero todo el mundo lo hace porque yo no. También Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, en Fátima, decía que cuando les enseñó el infierno, no era ella que decía, lo decía era Sor Lucía, que caían como las hojas de un árbol en otoño, así, o a los copos de nieve en una tormenta. Era
mucha gente que iba. Y Nuestra Señora habló concretamente de las modas en Fátima, habló directamente. Se quejaba de las modas. Estamos hablando de 1917. No, si a uno lo sale con las modas del 17, vamos. Le van a decir, está loco. No, piensan que está filmando. O que es una película. Un filme, algo. Están buscando la cámara en algún lado. Perdón contar este hecho, pero es bastante escandaloso. Una monjita que fue invitada a un colegio para hablar sobre Nuestra Señora. Y ella llega a afirmar lo siguiente, ¿no? Que si Nuestra Señora viviese hoy día, utilizaría, en fin, la ropa de hoy día. Ni pensarlo, o sea, obvio que Nuestra Señora que no. jamás. Además, eso es medio tonto. O sea, si Nuestra Señora se apareció en el 17 vestida como judía, ¿por qué no va a ser hoy en día? Eso es puro una tontería. Ahora, no quiere decir que todo el mundo tenga que vestir como en el Antiguo Testamento, no. Pero hay forma de vestir de manera que dignifica a la persona. Dentro de lo que hay hoy, sí, algo que sea conforme a la moral. Y vestir de forma bella, porque hay una forma bonita de vestirse sin necesidad de caer del otro lado del caballo tampoco. ¿Sabe que hace poquito una familia hizo una reunión muy interesante de los 7 tipos de modas que existen y cómo esos 7 tipos de modas fueron usadas de forma para degradar al ser humano? Y por lo tanto, 7 formas cómo se puede dignificar el alma humana vistiendo. Con el vestido. Moda femenina. Qué impresionante. Súper interesante. Qué impresionante. Súper interesante. No la vi. Una mamá me hizo un resumen, me contó. Pero muy, muy bien pensado, súper bien estructurado el pensamiento, interesantísimo. Por lo tanto, se puede vestir de una forma bella, pero sin faltar con la moral, ¿no? Bueno, el armario, modas inconvenientes. Artes sin belleza y obscenas, ¿no? Porque usted una vez me recordó. Ay, que es arte. Qué arte, Dios mío. Ay, Dios mío. No, es que lo que pasa, eso ya existe de antiguamente. Hoy en día existe el Internet, existen los programas pornográficos, existen las revistas, existen los libros. Pero en el siglo XVII no existía todo eso. Y para más para atrás, menos tampoco. Entonces, ¿qué hacían? Pinturas, esculturas. Y como arte estaban muy bien hechas. Solo que eran contrarias a la moral. A la moral. Entonces, poner eso en casa es lo mismo que llevar el libro. Luego también otras que son estrambóticas. Padre, perdón, ahí que le interrumpa. Pero personas que colocan, me tocó una vez llegando con la imagen de Nuestra Señora en una casa, rezar el rosario. Se la pone estaba la mesa, el altar, las flores, todo súper bonito. Solo que en la pared de atrás había una mujer pintada, acostada, sin nada de ropa. Señora, perdón, pero ahí no podemos poner a la Virgen si usted no quita ese cuadro. Disculpe, pero no tiene presente. El problema es que la persona va perdiendo el sentido moral. Sí, ya lo perdió. Increíble. Pero sí es arte. Es una reproducción de Rembrandt o de Velázquez o de lo que quiera. Pues muy bien. No, o sea, si Dios le puso ropa a Adán y Eva en el paraíso, es porque debe ser así. Además, es el patrón de los costureros. De los sastres. De los sastres. Porque Dios Padre es el patrono de los sastres. Porque hizo la primera ropa, la creó él. Y tuvo que verse una ropa lindísima. Hasta Frangélico lo pinta un poquito medio tónica, así un poco... Sí, como feita, como penitencial, así. Sí, pero tuvo que haber sido algo bonito, seguro que sí. Una cosa no quita la otra. Ajá. El morado es un color muy bonito y es el color penitencial. Total. Te ve que las casullas ahora, en esta época, se utilizan en morado y son muy bonitas. Y debían ser muy bonitos, muy dignos. Sí. Ahora también otras cosas que usted encuentra en casa, ¿no? Está así, un cuadro y de repente un montón de manchas. Usted... ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? No, pues. De repente fue una pintura que el bebé hizo en párvulos y fue su primera pintura que lo enmarcó. Pero lo que pasa es que no es. ¿No? Son esas psicodélicas. Eso ya también va por el dadaísmo, que es eso, que
es el pintar como a los niños, y ahí viene el cubismo todas esas... Todo eso, sí. Deforman la mente. No, y rompe las normas de estética. Sí, Que totalmente. es una expresión de la ideología que ellos llevaban, ¿no? Claro, porque el romper con toda la sociedad que había en todo, que era que no, era católica. Y cualquiera podría estar objetando. Ahí sí le recomendaría leerse el libro exactamente. Revolución y Contrarrevolución, pero cualquiera podría estar... Como un católico no puede tener un cuadro así. ¿Cuál es el problema de tener las manchas ahí en la pared? Perdón, pero lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? Que la belleza salvaría al mundo, y la belleza es un valor objetivo. Sí. Y obras así No están son promoviendo el subjetivismo en el arte, y por lo tanto en la verdad, Están en contra de Dios. en la belleza. Y no acercan a Dios. O sea, si uno puede llegar a Dios por medio de la belleza, entre más feas sean las cosas, más se aleja de Dios. Como la gente que llega a la iglesia, mira todo y dice, "Oh, qué lindo esto, ¿será que me puedo confesar?" ¿Por qué? Porque llega a Es Dios por medio de la belleza. Inmediato. Es inmediato. Es tal cual. Es- Lo mismo. es Usted está en un lugar feo, todo el tiempo feo. Se está alejando de Dios cada vez más sin darse cuenta. Ahí está el punto. Que es lo que... Y el arte ha sido un instrumento de la revolución, como lo dice aquí el doctor Plinio, para desviar a la gente de esa objetividad. La verdad es una, la bondad es una, la belleza es una, no son valores objetivos. Y el arte así abstracta, toda extraña así, deja esa idea en el subconsciente. Va dejando esa idea en el subconsciente. ¿Qué es? No es nada. Es esto. Depende cómo tú lo veas, ¿no? Sí. Depende cómo tú lo interpretes. Si para ti esto es belleza, vale. Y se no, va no relativizando. ¿no? Entonces, lo que antes era pecado, ahora ya no lo es, o ya no creo que Depende sea para porque... Exactamente. se va dejando esa idea de Eso es lo fondo, que ¿no? hace el Ujú. arte. El arte este es, ¿cómo se llama? Feo. Que no es arte. Ujú. Y además es carísimo. Bueno, ni hablar también de la piedad, ¿no? Las imágenes que son feas, ¿no? Sí. Hay unos Sí. Cristos que qué susto. Y que no es un Cristo. Perdón, pero eso no es un son- Cristo. Así. No, si hubo una persona bonita y bien hecha fue nuestro Señor Jesucristo. Sí. No, ahí no está la señora. Tuvo que ser una mujer era lindísima. la versión femenina de él. Sí, Sí. no. Entonces, tenía que ser como mujer, digamos, toda proporcionada, toda delicada. Se podía ir con una ropa pobre, tal, pero como una reina. Era reina al andar, no sé, como decían de María Antonieta, que ella no caminaba, se trasladaba. ¿Cómo se llama este judío Ratisbón, no? Sí. Se convirtió porque vio las manos Y los pies. de Nuestra Señora. Imagínense la belleza que irradiaban esas manos. Sí. Impresionante. Ahora, hoy día uno encuentra unas imagencitas que... O una muñeca que es imagen, ¿no? O sea, sí... O sea, no. Las No. cosas son lo que son. O una cosa u Porque se ha vuelto muy común, ¿no? He Sí. visto bendiciendo cosas, aparece cada objeto cada que usted... cosa, cada que cosa, usted, bueno, cada cosa. en fin, esto como que no, por Dios, mejor no, Sí. porque no está representando bien lo que es. significa. Y así va a quedar mi piedad, ¿no? O sea, yo voy a rezar con un juguete. O sea, Dios, yo juego con Dios. Con Dios no se juega. O sea, Dios es Dios, ¿no? Dios es algo feo, no. Pero todo eso me queda aquí atrás. Me voy acostumbrando a eso, ¿no? Es que aunque no crean, eso va haciendo mella en la mente de la persona. Séptimo, juegos para niños. Bueno, ahí hay que diferenciar, porque los niños tienen que jugar. Claro. Esto lo estábamos hablando antes y casi entramos en polémica. Los niños tienen que jugar. Monseñor se acuerda una vez que fue al patio en el Tabor, en la casa de formación de ahí, y los niños estaban todos comportándose muy bien. Dijo, no. A esta edad tienen que empezar a jugar. Sí. Y él cogió un papel, hizo un avioncito y empezó a tirarlos. Y empezó a eso, luego las bolsas hacía paracaídas, los tiraba desde arriba con un pesito así, una piedrita o algo así, caía y tal, porque me decía, tienen que jugar. ¿No? Sí, Y es el una niño frase. tiene que jugar. Ahora el frase. problema está en qué está jugando, Claro. qué es lo que hace. Porque hay muchos juegos, videojuegos sobre todo, que son destructivos del propio niño. Ujú. Cualquier psicólogo le puede decir Ujú. eso. Y los tenemos en casa.
el niño se pasa en la consola horas y a veces son muy violentos y otros son contra la moral, contra la... Sabe que, sobre todo, bueno, sí, que la pongan directamente en la impureza, también, sí, exactamente. Hay las dos cosas. O también hay cosas tan feas, tan extrañas, tan como demonios que aparecen. También hay juegos que son demoníacos. O sea, que ya los van preparando a ellos para eso, ¿no? Lo que se mueve son demonios. Me acuerdo de tantas cosas. Recuerdo de niño haber visto un juego e incluso, perdón, disculpen, pero pues no tenía la formación que tengo hoy día también. Lo llegué a jugar. No me acuerdo en qué ambiente, porque no lo teníamos en casa, sino que era cuando íbamos a un lugar que existía ese juego. Y el juego, súper bien montado en cuanto atractivo, bastante atractivo. Bueno, hoy día yo creo que nada que ver ese juego el cual estoy mencionando, pero... Solo que usted ganaba puntos si era un personaje que usted podía hacer con ese personaje de todo. Pero ganaba puntos si mataba a una persona con su carro. Si chocaba a una persona, ganaba un punto. Pero si chocaba un policía, ganaba más puntos. Y si tocaba una escuela, un colegio de policías, pues daba muchísimos más puntos. Si usted se robaba una patrulla de policía, daba muchísimos más. Eso está generando un bandido. Sí, un bandido. Cambiar la cosa. Los policías son malos, los otros son buenos. Los juegos de rol que se juegan así en una mesa vacía, cada uno tiene un rol y se va imaginando una historia. Todos son eso, gnomos, brujas, yo tengo tal poder, pero se lo puedo quitar a tal otro. Hay unos que... Todas esas cosas así. Eso. Todo eso, cuidado con los juegos. Los papás tienen que tener mucho cuidado qué están jugando sus hijos. Incluso juegos físicos. Recuerdo 2 hermanas que hicieron una visita a una casa con la imagen de Nuestra Señora y el niño tenía una especie de monstruo, sí, feo, pero el niño decía que le hacía todo lo que le dijese el monstruo. Y nadie le podía tocar ese monstruo. Y él obedecía a todo lo que le dijese el monstruo. Y él, ¿qué te está diciendo el monstruo? Está diciendo que ustedes tienen que salir de acá. Él no quiere que ustedes estén acá. Claro, pues ellas estaban entrando con la imagen de Nuestra Señora, ¿no? Y así un montón de cosas que el monstruo realmente le estaba hablando. Obvio que el demonio estaba con él. Por medio del muñeco, había creado un vínculo con el niño. Terrible, porque pues imagínense, los papás habrán dicho, no, es el monstruo tal que salió en tal película pues y ya. Si es un monstruo, no puede venir en casa. Tiene que ser un ángel. O cuántos juegos así de retos que hay, ¿no? Sí. Te hace un reto, entonces que primero no sé qué, luego te cortas, luego no sé qué, luego matas a alguien, luego no sé cuánto y al final acabas con tu vida. Muchísimo. Sí, la ballena azul. Pero antes había otro con otro nombre. Sí, y el año mismo anterior le cambian el nombre. Cuando lo detectan el nombre, ahí lo prohíben y tal, y ahí cambian pero es el mismo juego. ¿Y cuántos perecieron ahí? En una ocasión tuvimos que ir a cantar unas misas lejos. Con los jóvenes. Estábamos con un montón de niños del coro, familias. Y bueno, nos dejaron un intervalo muy grande entre misas, unas buenas horitas. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Todos los niños, claro, llega un momento en que, ¿qué hacemos? No le va a dar un celular a cada uno para que se queden quietos ahí jugando en sus cosas. Ahí el hermano Esteban Taboada, ¿no? Se dijo, venga, acompáñeme y venga, miramos a ver qué hay aquí alrededor. Y volvió, padre, con una bolsa llena de trompos. Muy buenísimo. Pero el que no sabía ese día aprendió. Fue el mayor campeonato de trompos que he visto en mi vida. Era una cancha de baloncesto, pero no cabía un trompo. Era impresionante. Y pasaron horas y ninguno se aburrió. Y se pasaron bien. Ay, qué pena. A misa no, ya asistí esta mañana, ya no. O sea, lo que tienes que cantar. Vamos a la misa, no. Pero se pasaron las horas volando, jugando trompo. Los niños estaban felices, pero contentísimos. Ya, listo. Hay muchos juegos que son, bueno, si están en un apartamento, jugar trompo como que no, porque el vecino abajo, pero hay cosas así que son muy, muy importantes. Y que los papás jueguen con los niños, ¿no? También. Sí, crea un vínculo entre el padre y el hijo, entre la mamá y el hijo. Único. Cuando hay un juego de mesa en familia, no hay cosa más interesante que eso. No es eso, es que
pero que sobre todo que sepan a qué están jugando y cosas que no pueden entrar. Bueno, muy bien. Siguiente punto, Vamos, noveno, ya No, octavo. Sí, porque octavo. el tiempo se nos va y... Me comí uno en algún momento. Malas amistades. Uy, Impresionante. eso es fundamental. Sí. Porque lo que se construye durante años en una casa, con una mala amistad se pierde en una tarde. Es así. ¿Dónde has aprendido eso? En el colegio. Me lo enseñó fulanito. Claro. Entonces, muchísimo cuidado con las amistades que tienen los hijos y los papás. Y los papás también, claro. También, porque tienen que ver las amistades que uno tiene. Ya no es tal. Bueno, porque a veces hay algunas que son inconvenientes. Sí. Entonces... No, y la casa tiene que tener reglas, ¿no? O sea, Sí. la casa es la sede de los principios, de los valores, y permitir que entre a la casa alguien que de alguna manera pueda significar corromper un eso. riesgo a esos principios, No, no importa ser descortés en ese momento. Bienaventurada descortesía, decía San Francisco de Sales. Sí. así. Mejor ser descortés con los hombres que no con Dios. Está este hecho de San Bernardo, ¿no? Que unos amigos estaban haciendo un paseo, les tocó quedarse en una posada, que era una posada. Y en medio de la noche un amigo entró a la habitación de él para... para tentarlo. Y ahí San Bernardo se dio cuenta y empezó a gritar: ¡auxilio, ladrón, ladrón, ladrón! Empezó a gritar, hizo toda una bulla, se levantó todo el mundo de la casa, entraron ahí a verlo y el otro: no, que solo está jugando, no sé qué tal. Se lo llevaron, tal. Y a la mañana siguiente todos empezaron a reírse de él, a burlarse de él. Y yo, oiga, pero era un amigo, se pone a gritar: es que ladrón, es todo paranoico, no sé cuánto. Dice: no, me iba a robar de verdad. ¿Qué? Me iba a robar mi honra. Y eso no lo puedo permitir. Claro que no. Amigo no es un ladrón. Ahí está. Entonces, las amistades también cibernéticas, Ay, Dios mío. que entre otras cosas muchas veces ni existen. Son para captarlos. Sí. Una persona como te hace. Terrible. Eso también tenerlo muchísimo cuidado. No podemos dejar entrar en casa aquello que no dejaríamos entrar en la iglesia. Y uno dice, cuando uno habla de cuidado con las amistades, todo el mundo piensa automáticamente en los jóvenes, ¿no? Ah, no. Pero Para los papá jóvenes. también, Y los niños. la No, son mamá, los Sí, sí. niños. Todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, siguiente punto. Ya me acordé cuál era el noveno. El otro. Desorden en casa. O sea, no muy permitir el importante. desorden en Claro. casa. O sea, Pues es que la casa tiene que estar influye. incluida. Todo tiene que estar cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. claro. Sí. Muy bien, Es eso. Sí, sí. Es eso, porque no es uno cuando hace las meditaciones y tal. Bueno, pensemos en la casa de Nazaret. Pues estaría arreglada. En estos días, algunos de la comunidad tuvieron la gracia de estar en la casa de Loreto, ¿no? Sí, sí, sí. Que los ángeles la llevaron milagrosamente hasta Loreto. Y los padres decían que qué bonito, porque ahí se dio la anunciación. ¿Cuántos años de convivencia entre la Sagrada Familia? Qué ambiente, Dios mío. Y seguro que Nuestra Señora tenía su casa siempre Hecho un impecable. primor, se dice en España, hecho un primor. Total. No, y esto es todo ordenadísimo. Tal cosa está en tal sitio. Sí. Voy a coger, sé dónde está, la uso y luego la vuelvo a guardar en su sitio. ¿Para qué? Para que se sepa dónde está. Claro. Fenomenal. Y el punto que se me había olvidado, y es muy importante, músicas. Claro. Ahí está el Músicas. punto. Uy, las músicas. Ahí entran dos factores como en el arte, porque la música es arte. No olvidemos nunca es el más etéreo, y al ser más etéreo el que más influencia el alma, porque la música justamente es para el alma. Primero, hay letras de música que son locas, satánicas, contrarias a la bella virtud. Y esas, por supuesto, que no se pueden ver, ni oír.
es oír. Si la fe entra por los oídos, la antife, por así decirlo, también entra por los oídos. Y hay que tener cuidado porque esas músicas son creadas y son atractivas, o sea, son pegajosas, enganchan, agradables de ser escuchadas, pero son sensuales. Sí. Y va llevando a la persona poco a poco sin que se dé mucha cuenta. Eso. Y luego el ritmo también de la música. Hay ritmos que no son bonitos, son ritmos que son locos, muy, muy repetitivos, son estudiados en laboratorio para producir ciertas sensaciones que uno quiere. Una vez me acuerdo del padre Carlos Tejedor, que en paz descanse, y él, en una homilía, que las homilías de él eran, Dios mío, pero muy brillantes. Muy buenas. Eso que la persona consigue plasmar la realidad prosaica de la vida, pero para un ejemplo de gran trascendencia. Y a las tantas él decía, entonces él tuvo que hacer un viaje y por X Y razón la tuvo que hacer el viaje en bus, ¿sí? Y él dice, no, fueron horas escuchando música durante todo el camino, que me dejó y volví y la volví a dejar. Y él dice, Dios mío, pero eso es para dejar a una persona deprimida. Claro. Y de hecho, usted ve que la persona pasa por una situación, escucha una música así, obvio que después se quiere pegar un tiro, tirarse del puente porque no le levanta el ánimo. Son músicas que dejan a la persona ya metidas en un bucle de su problema. Es el no abrirse a Dios. Pero eso es la letra, digamos, pero la música también. Esos ritmos. Así como decíamos del arte, que el arte que no es bonito, el arte bello lleva a Dios. La música bonita lleva a Dios. Total. Nos descansa. Hace mucho bien, eleva el alma. Nos ayuda incluso a rezar en muchas ocasiones. Sí. ¿Por qué? Porque son músicas que tienen unas armonías, yo es que de música no sé mucho, pero es armonía, bueno, sé si me gusta o no me gusta, eso sí sé, pero tienen las armonías, todo eso que que ayudan a la persona. En cambio hay otras que son totalmente cacofónicas, un ritmo repetitivo, machacón, y luego las letras también son eso, la que se pueden oír. La quise y la dejé, me dejó, y la quise, la sigo queriendo, no me quiere, yo ya no lo quiero, ya no. Sí. Cierta vez había dos hermanos que estaban esperando una cita médica y la doctora, cuando los recibió, justo al hermano le sonó el celular y era un gregoriano. Y la doctora paró y le dice, ¿qué música es esa? Es que yo justo estoy haciendo un máster en musicoterapia y yo la aplico en mi consultorio. Y ella escuchaba una especie de sonidos. Dice, pero esos sonidos que yo encontré como el auge de la musicoterapia no es nada a comparación de eso que sonó en su celular. Páseme por favor todo. Y le pasó toda la carpeta con todo el gregoriano, no sé cuánto. Y eso es lo mejor para la salud, es eso. Lo más que decía este profesor de música, ¿no? Que él hizo un estudio profundo, ¿no? Que hay músicas entre gregoriano, eso, porque dice que la que más es el gregoriano, pero obviamente no es que todo el mundo se ponga a escuchar gregoriano, pero hay otras músicas que son mucho más animadas. Claro. Pero él dice, son músicas que activan en el organismo del cuello para arriba, ¿sí? Que hacen bien a la mente, descansan a la persona, hacen con que fluyan mejor las ideas. Y hay otro tipo de músicas que funcionan del cuello para abajo, despertando sensaciones, excitaciones, y obviamente que son dañinas para el propio organismo y la propia mente. Muy bien, nos hemos pasado un poquito del horario, pero es un tema muy interesante, muy importante. Las 10 cosas que no debe tener un católico en casa. Ahora el trabajo es del que nos asiste, ¿no? Claro. Practíquelas y cuéntenos cómo le fue. Ahora en cuaresma, ¿no? Que estamos, hay que mejorar la casa también. Deje su testimonio, oiga, sí, tal cosa, sí, no sé qué. Si tiene otra cosa que crea que debe faltar, pues póngale también ahí, deje su comentario y comparta, ¿no? Que es tan importante. Hágale ese bien a los otros también, ¿no?
no olviden de compartir el enlace de este video. Padre, si nos regala una bendición sobre todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. El auxilio me viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y todas sus familias y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.